Seguimos analizando lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo es que llegamos a entender lo que Dios ha establecido en su palabra y desde el momento que entramos a este lugar. Y estamos en la parte 4. La parte 4 es donde vamos a identificar lo que no es la iglesia. Y ya identificamos todas estas partes importantes. Y el día de hoy vamos a ver lo que la iglesia sí es. Lo que sí es la iglesia. Conceptos correctos acerca de la iglesia. Qué es lo que debemos de buscar y esperar en lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que nosotros podamos disfrutar el día de hoy. Y en ello somos los llamados fuera del mundo para servir a Dios. Y vemos allí en Colosenses capítulo 1, es importante esto, Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14, si alguien gusta leerlo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vemos nosotros algo muy importante. Cuando nosotros venimos a obedecer el Evangelio de Cristo, cuando nosotros venimos a entender lo que Dios ha puesto en su palabra y venimos a hacer y a entender que necesitamos formar parte de algo, en el momento que nosotros formamos parte de ello, de la iglesia, tenemos que darnos cuenta que somos trasladados. Es importante, trasladados implica, ¿verdad?, que somos sacados fuera de algo en cuestión de que es el pecado. Entonces somos librados del pecado, llegamos a la iglesia, que es lo importante, llamados fuera, por eso se dice llamados fuera del mundo. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica, vamos a decirlo así, y lo pongo como en este ejemplo, es bueno que un barco esté en el mar, pero no es bueno que el mar esté dentro del barco, porque ¿qué sucedería con el barco? Se hunde. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo en Colosenses. No está diciendo que nos va a sacar de este mundo y nos va a llevar al planeta Marte o al planeta, no, lo que está diciendo es esto, que nos va a sacar del pecado. Al obedecer el Evangelio nos saca del pecado y nos lleva a este mundo que es la iglesia. Es un mundo nuevo, donde empezamos a vivir la eternidad. Y siempre lo he dicho, ¿verdad? Siempre pensamos en vivir la eternidad en un aspecto futuro, pero no. Cuando vemos la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está hablando de la eternidad en algo que presente, siempre. Entonces desde ahorita podemos empezar a disfrutar las cosas de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, siempre y cuando nosotros estemos luchando en vivir lejos del pecado. Por eso el apóstol Juan, vemos nosotros, ¿verdad?, cómo enseña Juan en el capítulo 3, Juan capítulo 3, qué es lo que Dios a través de Cristo le ofrece a Nicodemo. Y este ejemplo siempre téngalo en mente porque se lo está diciendo Cristo a Nicodemo. Nicodemo vino, noten ustedes, vino de noche. Entonces Nicodemo quiso, como quien dice, venir a Cristo y seguir, ¿dónde? En la oscuridad, ¿verdad? ¿Y por qué quería seguir en la oscuridad? Porque tenía más miedo perder ¿qué? Tenía más miedo perder sus amistades. Y también su nivel social. Eso es lo que tenía más miedo él. ¿Se ven ustedes? Y por eso es de que vino a Cristo de noche, porque él tenía miedo perder sus amistades y tenía miedo perder su nivel social. No quería que nadie se diera cuenta que él estaba viniendo a Cristo. No quería que nadie se diera cuenta que reconocía a Cristo como su Salvador. Y así existen muchos dentro de la iglesia. Existen muchas personas que quieren estar con Dios, quieren estar aquí, pero no quieren dejar el mundo. ¿Se fijan ustedes?
quieren seguir con las mismas amistades, quieren seguir con su mismo nivel social. Ese mundo que lleva solamente y lo mantiene ¿dónde? En las tinieblas. Y por eso Cristo le dice, viene Nicodemo, ¿verdad? Y le dice Nicodemo, lo exalta Nicodemo, le dice, dice versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, se estaba reconociendo a Cristo. Para que una persona como él le dijera a alguien Rabí, ¿qué implicaba? Que lo miraba como ¿qué? Como alguien mayor que él. Solo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo rápidamente dijo, estás mal, déjame te digo lo que tienes que hacer. Y Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Entonces esto implica nacer de nuevo. Y yo sé que muchos como Nicodemo empezamos a cuestionar, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Es ilógico, mira el cuerpo que estoy. O muchos pueden decir, ya mi madre ni vive, ¿cómo va? Bueno, Cristo contesta la pregunta. ¿El que no naciere de qué? De agua y del Espíritu. En otras palabras, hay que obedecer el Evangelio. Y la única manera para poder obedecer el Evangelio es a través de agua y de Espíritu. Entonces tenemos que ser, dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Qué le dice Pablo allí? Fíjense. ¿Por qué? Porque los hermanos en Roma ya habían olvidado lo que Dios había dejado estipulado, y ellos pensaban que era suficiente nada más. Bueno, pues yo ya me bauticé. Los hermanos en Roma, ellos, ya me bauticé, yo ya soy libre de pecado. Espérate. Puedo vivir la vida como yo quiera. ¿Por qué? Porque ellos seguían regresando a sus amistades, seguían regresando a su nivel social, seguían viviendo de acuerdo a las tinieblas. Y Pablo les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, sí, estás bautizado, pero eso no te da permiso ¿a qué? A seguir regresando, ¿te fijas? A seguir regresando a ese mundo por el cual tú saliste. Y dice Pablo en el versículo 2, dice, en ninguna manera. Y da la explicación, dice, porque los que hemos muerto al pecado, y dice la pregunta que sigue, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos aún en él? Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo mira usted? Y usted sabe que ha visto, ¿verdad? O a lo mejor lo ha visto por televisión, o lo ha visto en persona, en fin, o conoce este sentido. Muchos de los, ¿qué le dicen? Cerdos, cochinos, marranos, no sé cómo les llamen en su lugar, ¿verdad? Pero cuando lo sacan del lodo y lo bañan bien bañadito y lo tienen bien limpio, ¿qué tiene por costumbre hacer este cochino, este marrano? Regresar. ¿Qué piensa usted? Que lo tardó media hora bañando ese marrano. ¿Qué pensaría usted de ese marrano? Cuando regresa al lodo y se va y se revuelca otra vez. Eso es lo que le gusta. ¿Mande? Eso es lo que le gusta, ese es su hábitat. ¿Verdad que sí? Entonces, prácticamente de nada funcionó lo que usted hizo. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Dios nos ha lavado, Dios nos ha limpiado como a ese puerco, y los hermanos en Roma se estaban regresando otra vez al lodo. Estaban regresando a sus vidas diarias. Y le dice Pablo, no podemos. Como cristianos, esto es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Entonces, fíjense, y le da la razón Pablo, ¿por qué? Porque mira lo que hizo Dios. No fue una hora, fue un trámite de años, ¿verdad? Prepararnos para la venida de Cristo y darnos lo más hermoso que es la vida, la sangre de su Hijo. Y nos dice, esto es lo que necesitamos entender. Dice, porque somos, nota el versículo 4, somos sepultados juntamente con Él
para muerte. Dice, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por el bautismo. ¿Se fijan ustedes? La obediencia al Evangelio. Dice, a fin, este es el propósito, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué viene por consecuencia? Así también nosotros andemos ¿en qué? Lo que Cristo le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. Vida nueva. Entonces, no estoy diciendo que usted va a dejar su trabajo, no estoy diciendo que usted, no está hablando esto Dios, lo que está hablando los hábitos que usted llevaba con esas personas. Ya no van a conectar. Eso es lo que está diciendo Dios. Ya no van a conectar. A lo mejor antes usted, en cuestión de las amistades, usted se reía de los chistes dobles sentidos que ellos decían. Ahora usted se va a retirar. Porque ya no tiene necesidad de estar escuchando ¿qué? Cosas pecaminosas. Tiene que ir ¿qué? Limpiando, manteniendo limpio su oído. A lo mejor antes su nivel social era ir y andar en lugares que no eran correctos delante de Dios, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer ahora que lo inviten? Va a decir, no, ¿sabes qué? Ya no. Gracias, ¿verdad? Pero ya no voy a asistir a estos lugares. Eso es lo que está hablando. Que no tengamos miedo, ¿verdad? Enfrentar el pecado. Fíjense lo que Pablo dice que tenemos que hacer con el pecado en Efesios capítulo 5. Y es el problema, porque muchos regresan al pecado. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarlo, tienen miedo a enfrentar el pecado, como que para ellos el pecado es el papá, la mamá, el primo, la prima, el amigo, la amiga, en fin. Pero Cristo, Pablo nos dice esto, fíjense. Dice el versículo, que es en Efesios capítulo 5, y dice el versículo 4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces tienes que cambiar. Dice, porque sabéis esto, Efesios capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia, ¿dónde? El reino de Dios. Ahí está la clave, ¿verdad? En el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira ¿de quién? De Dios. De Dios. Sobre los hijos. Entonces, ahí está la clave. Entonces, si tú desobedeces y sigues regresando al lodo, todo lo que recibimos es la ira de Dios. Dice, no seáis partícipes con ellos. No tienes que andar ahí en ningún lugar de ellos. Dice, porque en otro tiempo eras ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz. ¿En quién? En el Señor. Y si eres luz en el Señor, dice Pablo, dice, andad como hijos de luz. Entonces ya no puedes. Por más que quieras, ya no puedes, ¿verdad? Y no debes regresar. Tenemos una vestidura hermosa por medio de la obediencia al Evangelio, que es Cristo Jesús, como para que tú vayas y digas, no, pues sí puedo ensuciarla. Y esto es lo que Pablo les dice a los hermanos en Roma. Ellos ya estaban viviendo sus vidas de acuerdo a su voluntad, y por eso es de que no entendían que somos llamados fuera. Ya no podemos seguir en ello. Entonces, es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo viene siendo lo mismo, ¿verdad? Y mirábamos esto también para que lo entendamos de esta manera y lo veamos, ¿verdad? Y dice ahí en Efesios capítulo 1, y lo miramos ya creo que la semana pasada también. Y todo va conectando en el mismo concepto, que tenemos que irnos alejando del pecado. Entonces, mirábamos, dice que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y nosotros, el cuerpo, ¿es quién? La iglesia. Exactamente. Entonces el cuerpo es la iglesia. ¿Y la iglesia de quién? De Cristo. Entonces, volvemos a lo mismo. La iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué nos implica entonces? Todos estos versículos que podemos ver allí nos dice claramente que donde esté la cabeza, ahí tiene que estar ¿quién? El cuerpo. Entonces,
¿Cómo puede estar la cabeza? Vamos a ponerlo así. La cabeza en la iglesia. ¿Verdad? En santidad. Vamos a irlo así también así. Y pensar que el cuerpo puede estar en pecado. ¿Sería lógico? Pero así en veces pensamos, ¿verdad que sí? Y decimos, bueno, hermano, pues yo sé que Dios está allá, hermano, pero Dios siempre está en mi corazón, ¿verdad que sí? A veces expresamos. Yo sé que ando acá, hermano, en el pecado, pero yo nunca he dejado a Dios. Pues sí, tú nunca has dejado a Dios, pero ¿qué crees? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Tú, como humano, nunca vas a dejar a Dios. Puedes andar en el mugrero y pensar que Dios está contigo. Pero según de Timoteo 2:19, ¿qué dice? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conocer, Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es fundamento? No, es una base. Entonces, yo puedo llamar a Dios Padre. Pero ahí lo que está diciendo Pablo es, esa no es la pregunta que te tienes que hacer, si puedes tú llamar a Dios Padre. La pregunta que te tienes que hacer es si Dios te llama a ti hijo. Amén. ¿Verdad? Y yo pongo este ejemplo. Si alguien llegara a su casa, le tocara la puerta y usted abre la puerta y le dice, tú eres mi padre. Hombre, en ese momento espérate tantito. O le vas a decir, no, claro, hijo mío, tantos años, nunca te había conocido, gracias por estar aquí conmigo. Y lo recibes y lo metes a tu casa. ¿Así lo harías? No, lo primero que volteas a ver es a la esposa, ¿verdad? A ver, como que tú eres mi padre, espérate tantito. ¿Qué tenemos que comprobar entonces? ¿Cómo podemos comprobar si realmente usted tiene una relación con él? ¿Qué es? Este es el fundamento. El ADN. Quiere decir la sangre de Cristo. Si el Padre no puede ver, ese es el fundamento. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cómo somos sellados? Por medio de la obediencia al Evangelio, exactamente. Entonces, si Dios no puede ver en nosotros la sangre de Cristo, por más que digamos nosotros, hey, Cristo vive en mi corazón. A lo mejor no me reúno, a lo mejor no voy a la iglesia, o a lo mejor no hago esto, o a lo mejor no hago aquello. Pero Cristo está en mi corazón, Cristo es mi Padre, Él no me deja, no me abandona, hermano. Yo sé que no me abandona, decimos muchos así. Pero si no estoy obedeciendo su evangelio, ando acá en el pecado. El fundamento de Dios está firme, ese no se va a mover. Entonces, tenemos que buscar que Dios diga lo mismo que dijo de Jesús, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él oí. O que diga lo mismo que le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¡Wow! ¿Verdad? El valor, lo hermoso, ¿verdad? Decir, ¿no has visto a mi siervo Job? Pruébalo, ahí está, no hay problema. Porque Dios reconocía a Job, reconocía a Cristo, reconocía a todos sus siervos y reconoce hasta el día de hoy todos sus siervos que viven bajo el fundamento y se mantienen alejados y tienen el cuerpo y andan ordenados de acuerdo a la cabeza. Según lo que la cabeza diga, es lo que el cuerpo hace. Entonces, uno no va a hacer lo que uno piensa. Uno tiene que decir qué dice la Escritura. Entonces, Pablo por eso dice, tenemos que, dice, nadie nos engañe. Dice, porque en otro tiempo, el versículo 8 en Efesios 5, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese equilibrio perfecto. Entonces tenemos que cambiar. Es necesario. No podemos seguir siendo la misma persona. Si uno tiene en el Evangelio 20 años y todavía sigo siendo y dejándome llevar por mis impulsos, por mis pensamientos,
por mis opiniones, por mis necedades, entonces no he entendido el propósito de Dios. Entonces la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo tiene que ser santo delante de Dios. También, ¿verdad? Es propiedad de Cristo. Es importante que entendamos que la iglesia es propiedad de Cristo, no es mi propiedad. Hay veces que tratamos la iglesia como si fuera mía, porque soy el que más años tengo aquí en este lugar, entonces todo es mío. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Sucede o no sucede? Sí sucede. No importa qué tanto tiempo tengas tú en tal lugar, no importa. Lo que importa es entender que nosotros, fíjense Lucas 17:10. A veces que pensamos que porque todo lo que hacemos, ¿verdad? Soy el más activo, soy el que más ando aquí, soy el que abro y cierro el edificio, soy el que limpio, soy el que hago aquí, soy el que hago allá, soy el que me mantengo tocante los datos de todo esto, soy el que más predico, soy el que... Imagínense los apóstoles poniéndose en ese plan. Yo sé que no, pero aún así, ¿verdad? Cristo les dice en Lucas 17:10. ¿Qué les dice Cristo? Así también vosotros, cuando habéis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer, hicimos. ¿Cuál es la clave allí? ¿Dejar de hacer? ¿Cuál es la clave entonces? Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que gana al cristiano, hermanos. Eso es lo que gana al cristiano. El desánimo. ¿Por qué viene el desánimo? Porque estás trabajando y de repente, ¿qué sucede? Nadie, ¿verdad? Te dice, buen trabajo. Como dicen en inglés, pat in the back, ¿verdad? ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos? De aquí en adelante, todo lo que ustedes hagan no es para recibir la gloria de los hombres. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que significa. Ustedes son propiedad mía y de aquí en adelante lo que ustedes hagan es para que en el día del juicio yo te diga a ti, buen siervo y fiel. ¿Verdad? Esa es la clave. Eso es lo que significa ser propiedad de Cristo. Pero ¿cuántos no dejan de ser cristianos porque no se les dice, hermano, buen trabajo, ánimo, hermano, qué bien, ¿verdad? No, ahí los hermanos, no, están bien apagados ahí los hermanos. No debemos buscar la gloria de los hombres, debemos buscar la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo importante. Entonces, si usted mira un papel tirado en el piso, no espere que alguien más lo levante. Hágalo. Pero tampoco espere que le digan, pero eso es propiedad de Cristo. Hacer, vivir. Fíjense la promesa de Cristo a sus discípulos, ¿verdad? Ahí en Marcos 16. Siempre leemos el 15, ¿verdad? Y el 16. Pero nuevamente en el versículo 17 a los apóstoles les dice claramente Cristo. Y estas señales, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que iban a hacer grandes cosas, ¿verdad que sí? Los discípulos. Ahora fíjense lo que Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 2. Pablo tenía gran estudio. Pablo era un gran hombre en la vida social. Pero fíjense lo que Pablo dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de qué, de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse, ese era el propósito de Pablo, fíjense, cuando él predicaba la palabra de Dios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Entonces, ¿él servía a quién? A Cristo. Bueno, ¿verdad? Él no estaba para darle gusto a la gente prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero dice Pablo, y explica Pablo, ¿no? Dice, y estuve entre vosotros con debilidad. O sea, no porque no estaba para agradarlos a ustedes, quiere decir que los traté mal, ¿verdad? No quiere decir que hice lo que yo quise, no. Los traté con debilidad, o sea, que se portó de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Dice, y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo tenían a Pablo? Cuando él empezó su ministerio, ¿cómo lo tenían? ¿Qué fue lo que dijo Ananías, ¿verdad? Cuando dijeron, ven y predíquele a Pablo. ¿Qué fue lo que dijo a Saulo de Tarso? ¿Cómo yo voy a ir a él si él persigue a la iglesia y nos Sí, manda a matar? exactamente, ¿verdad? Entonces, Pablo, a él lo miraban como enemigo. Y aún así él dice, no, no voy a hacer esto. Voy a ser siervo de Dios. No busco la aprobación de ustedes. ¿Cómo lo sabemos? Gálatas, capítulo 1. Fíjense. Gálatas, capítulo 1. Ahora, si a alguien gusta leer el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Dónde estaba Pablo? De acuerdo al contexto, ¿dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba pasando allí en Galacia? Él estaba hablando de iglesia. En Galacia estaban cambiando el evangelio. Sí. Lo estaban cambiando. ¿Cómo lo estaban cambiando? Bueno, el evangelio es oír, ¿verdad? Creer. ¿Qué más? Échenle. Arrepentirse. Arrepentirse. Confesar. Arrepentirse. Confesar. ¿Qué más? Obedecer. Ahí está. Confesar. Bautizarse. ¿Qué más? Y servir. Y vivir En santidad. una vida nueva. Lo único que estaban haciendo los judíos en Galacia, le estaban agregando, en lugar de tener estos puntos, en estos puntos antes de bautizarse, en este lugar aquí, ellos decían, se tienen que circuncidar. Ya no sé, ya me equivoqué. Se me fueron las letras, ahí va. Eso es lo que estaban agregando ellos. Como hoy en día también hacen esto. Hoy en día, ¿qué hacen? A lo mejor no le agregan circuncidar, pero le quitan, no tienes que bautizar. No tienes que vivir una vida nueva. Tú nomás, ¿verdad? Bautízate. No. Tú nomás no tienes que oír, no tienes que arrepentirte, no tienes que confesar, nomás tienes que creer. ¿De verdad? Le quitan. Y le van quitando y le van quitando. Entonces, ¿qué le dice Pablo? No se puede esto. Si tú vives una vida de acuerdo a Dios y eres propiedad de Dios, tienes que obedecer lo que Dios dejó establecido. Y no te puedes ir a ningún otro lado. No debes, porque somos propiedad de Cristo. Y por eso dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el favor que buscamos? Eso es lo que Cristo les dice en Lucas 17:10. De aquí en adelante no busquen el favor de los hombres. No busques el favor de tu pareja. A lo mejor a tu pareja
No es suficiente lo que tú haces como ministro, no es lo suficiente que tú haces como hijo de Dios, no es lo suficiente que haces como cristiano, como anciano, como diácono. A lo mejor tu pareja no es suficiente, pero mientras tú estés seguro de que tú sigues siendo propiedad de Dios y sigues adelante, no estamos aquí. No quiere decir que vas a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, no, estamos aquí que al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios van a ser bendecidos. Nuevamente, como Pablo les dijo a los hermanos en Corinto, ustedes van a ser bendecidos. No voy a tratarlos mal, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, ¿verdad? Pablo le dice a Pedro, está haciendo, ¿qué? Ahí en Galacia, estás comportándote hipócritamente. ¿Por qué? Porque cuando vienen los hermanos judíos, sí hay que circuncidarse. Cuando vienen los hermanos gentiles, no tienes que circuncidarte. Y Pablo le dice, ¿esto es de qué? De condenar. No puedes estar brincando. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Le está dando gusto a la gente. No, sí, hermano, tienes razón, sí. Y luego vas a caer. No, sí, hermano. No. Tienes que ser cristiano. Una vez un predicador me dijo a mi hermano, cuando estoy con los liberales, hermano, soy liberal, y cuando estoy con los conservadores, soy conservador. Oh, qué fácil, ¿verdad? Es lo que Pedro estaba haciendo. Cuando estaba con los liberales, era liberal, y cuando estaba con los conservadores, era conservador. Y Pablo le dice, no, tienes que estar con Cristo. Una misma mente y un mismo ¿qué? Parecer. Es importante, eso es ser propiedad, eso es lo que es la iglesia, propiedad de Cristo, es el reino de Dios. Fíjense en Mateo 16, 19. ¿Qué dice ahí Mateo 16, 19? Hermanos santos, para que practiquen la lectura. 16, 19. Dice Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. So, vemos aquí lo que Dios, Cristo, le estaba dando a Pedro. Era algo grande, no era algo simple, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad? Viene Cristo y dice, de aquí en adelante, tú tienes que empezar. ¿Por qué? Porque Cristo ya no iba a estar en la tierra. Tú tienes que empezar ¿a qué? A vivir una vida de acuerdo a mí, a como yo te enseñé. Eso es predicar. Eso es predicar. Que hablen más los hechos que las palabras. Para que cuando tú prediques y digas las cosas, la gente ¿qué? Ponga atención. Así de simple. Porque la gente tiene que ver ¿a quién? A Cristo en ti. Si la gente no mira a Cristo en ti y tú le empiezas a hablar de Cristo, la gente va a decir, no te lo dice a lo mejor, pero va a pensar, esta persona hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo puede hablar de Cristo? ¿Cómo puede hablar si mira el comportamiento, mira su forma de ser, mira, en vez de tu pareja no está bautizada y tú dices, no, es que este hombre, esta mujer no se bautiza? Pues hazte la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se han bautizado? Oh, mis hijos no se han bautizado, hermano. Pues hazte la pregunta, ¿por qué no se han bautizado? Oh, mis padres no se han bautizado, hermano. Pues hazte la pregunta nuevamente, ¿por qué no se han bautizado? Es importante entonces enseñar que Cristo vive en nosotros, para que tú estés confiado que todo lo que haces es digno de ser llamado hijo de Dios. Es importante esto, por eso también allí en Juan capítulo 18, versículo 36, noten ustedes, tiene que tener fuerza lo que decimos.
Juan capítulo 18, versículo 36, dice así. Respondiendo Jesús, fíjense lo que dice. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera, ¿qué? Entregado a los judíos. ¿Se acuerdan Pedro cuando desvainó su espada y le cortó la oreja a Malco? ¿Qué hizo Cristo? Recogió la oreja y se la puso a Malco, volteó a Pedro y dijo a Pedro, Pedro, no es lo que yo te he enseñado. Esta no es la manera que vamos a ganar esta victoria. Tienes que entenderlo. Hay que ganarla ¿cómo? Conquistando primeramente tu corazón. Y fíjense lo que Pedro escribe en la segunda carta de Pedro. Fíjense lo que Pedro escribe en la segunda carta. En la segunda carta, capítulo 1, eso es lo que Pedro, por eso Pedro tiene que escribirlo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y noten ustedes del versículo 3, es voy a ponerlo al 11 para leer todo el contexto. Y noten ustedes, lo voy leyendo para que así entendamos lo que va explicando el apóstol Pedro. Fíjense lo que Pedro dice, porque eso es lo que implica el reino de Dios. Eso es lo que implicaba lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro. Y estas palabras Cristo nos las dice a nosotros también. ¿Verdad? Eso es importante esto. En el momento que nos venimos al bautismo, tenemos que pensar de esta manera como Pedro piensa. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, noten ustedes, y a la piedad, nos han sido, ¿qué? Dadas. ¿Se ven ustedes? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Entonces, cuando tú obedeces el Evangelio, cuando tú dices, ok, Señor, te reconozco como mi Creador, te reconozco como mi Salvador, y de aquí en adelante voy a hacer tu voluntad, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Con qué propósito, Pedro? Dice, para que por ellas llegamos a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza. Fíjense ustedes, participantes de la naturaleza divina. Antes, cuando estábamos en el mundo, no podíamos participar de estas cosas. Ahora que estamos en Dios, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? El pecado, de las concupiscencias. Entonces dice, vosotros, ahora nosotros también, poniendo toda diligencia. Entonces Pedro entendió que la única manera de lograr lo que viene, necesitamos ¿qué? Disciplina. Necesitamos disciplina. Necesitas decidir. Dice, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, amor. Ahora, estos ingredientes que Pedro dice son ingredientes que tienen que estar todos unánimes, juntos, creciendo en tu corazón. No puedes decir, bueno hermano, yo ahorita voy en la paciencia, ¿verdad? No son niveles de grados, no, son todos los ingredientes que tienen que estar juntos. No puede ser uno a la vez. No hermano, yo voy en la fe. No está hablando de eso. Todo, cuando tú obedeces el Evangelio, todos esos ingredientes van a estar en tu corazón, solo tienes que empezar a cultivarlos. Dice, porque si estas cosas, noten esto, por eso dice Pedro, estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan. ¿Qué implica esto? Que tenemos que, ¿qué? Hacerlo crecer. Tenemos que hacerlo crecer, no hay otra manera. Abundan, dice, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos, dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entre más tiempo pase, más tienes que conocer a Cristo. Eso es lo que implica formar parte del reino de Dios. Cristo es el Rey de Reyes y tenemos que obedecerlo. Así el presidente diga otra cosa, de Estados Unidos diga, no, de aquí en adelante la iglesia de Cristo no se puede reunir.
Si se reúnen, los vamos a matar. Si se reúnen, los vamos a encarcelar. Si se reúnen, los vamos a hacer esto. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo miro por Zoom. No. No. Tiene que reunirse. Sucedió tiempo atrás, no sé si ustedes recuerdan, voy a decir como en el 2010, algo así, sucedió, esto sucedió en Houston, un área de Houston. Incluso encarcelaron a ciertos predicadores y pastores y ministros de diferentes religiones, porque les dijeron, si ustedes tienen que predicar esto solamente, y si prediquen en contra del homosexualismo, en contra del esto, y pusieron varias cosas que puso la mujer, que era la nueva encargada de esa área, les mandó una carta a todos. Dice, si nosotros sabemos que ustedes están predicando sobre esto, en contra de esto, los vamos a encarcelar. Muchos dejaron de predicar en contra de eso. Muchos. Y recuerdo un hermano en la Iglesia de Cristo, él fue encarcelado el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir una vida de acuerdo a Dios. En muchos lugares, hermanos, hasta el día de hoy, no se permite hablar de Cristo. Tal vez en su país, ciertos lugares de su país, no se permite hablar de Cristo. Yo sé que ciertos lugares en México no permiten hablar de Cristo. Quieren hablar más de la Virgen María o de la Virgen Guadalupe que de Cristo. Y si tú quieres hablar de Cristo, ¿qué sucede? También te sacan a golpes de esos lugares. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar a Cristo. ¿Pablo lo hizo, sí o no? ¿Qué le sucedió en la Odisea? En Iconio. Lo dejaron y lo dieron ¿por qué? Por muerto. Y aún así, él hizo ¿qué? Regresó y siguió predicando a Cristo. Hermanos, aquí la tenemos fácil, la verdad. Y todavía así, ¿qué hacemos? No queremos vivir así, bajo las ordenanzas de Cristo. Nadie nos impide reunirnos, nadie nos impide obedecer a Cristo, nadie nos impide predicar a Cristo, nadie nos impide hacer la voluntad de Cristo. ¿Quién se lo impide? Solamente yo. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Si estas cosas abundan, no os dejarán estar sin fruto. Dice, pero el que no tiene estas cosas, versículo 9, dice, el que no tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿qué? Muy corta. Nomás piensa para sí. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más preocupar, hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No quiere decir que no vas a pecar, sino que vas a mantenerte siempre, ¿verdad?, con la mirada en Cristo. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el reino eterno de nuestro Señor. Fíjense ustedes, en el reino eterno. Desde este momento, la iglesia es el reino de Dios. Entonces es un pedazo del cielo, como lo he dicho siempre, aquí en la tierra. Y desde este momento podemos empezar a disfrutar la eternidad. No en el tiempo futuro, tiempo presente. Desde este momento tenemos que empezar a obedecer al Rey. Tenemos que empezar a seguir las cosas del Rey. Eso es importante entonces, ¿verdad? Lo que sí es la iglesia. Entonces tenemos que ir cambiando estos malos hábitos de cómo miran a la iglesia de Cristo. Tristemente, ¿verdad? Han visto, los visitantes han visto, la gente alrededor de nosotros han visto, nuestros propios mismos familiares, nuestras propias mismas parejas, nuestros propios mismos hijos, ¿verdad? Han visto a alguien más y no a Cristo. Tenemos que empezar entonces. Y yo sé que muchas veces va a recibir usted algo como esto. Ay, ahora sí, bien cristianito. Porque es lo primero que se va a escuchar, hermano. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, ahora sí viene hermanito, te dicen luego, ¿verdad? Ahora sí quieres ir a la iglesia. Usted va a empezar a escuchar todo esto. Pero si usted escucha todo esto, como Nicodemo, siempre va a vivir en tinieblas. Si usted se aleja de esas cosas y vive de acuerdo a Dios, ¿qué cree que va a suceder?
Usted no se va a alejar del pecado. El pecado se va a alejar de usted. Es interesante, ¿verdad? Es como cuando usted tiene una alimentación correcta en su cuerpo. ¿Usted se aleja de su grasa? Sí. No. Su grasa se aleja de usted. ¿Verdad que sí? Cuando hay una alimentación correcta. Entonces, ese es el pecado. Usted no se va a alejar del pecado, hermanos. El pecado se va a alejar de usted cuando usted empieza a vivir una vida correcta delante de Dios. Cuando usted empieza a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted empieza solamente a escuchar a Cristo, el pecado se va a empezar a retirar de usted. Satanás se va a empezar a retirar de usted. ¿Por qué? Porque no tiene potestad sobre usted. Entonces, si antes usted contestaba como cerillo, ahora ya no. Ahora ya no le tiene que decir al esposo, hazme de comer. Usted ya se lo tiene listo. Ahora ya no le tiene usted que decir a su esposo, corta la yarda. Siempre va a estar cortada. ¿Se fijan ustedes? No vas a tener necesidad de estar discutiendo por cosas mínimas. Porque automáticamente vamos a ser mejores. No vas a tener necesidad. Tú vas a ver, ok, necesito hacer, voy a hacer, voy a ver cómo lo hago, pero lo voy a hacer. Falta esto, lo voy a hacer, hermano. Y vas buscando las áreas de oportunidad en tu vida. Vas mejorando. Si antes eras muy contestón, ahora quédate callado, muérdete la lengua y vela dominando. Hermanos, a todos nos pasa. A todos nos pasa, ¿verdad que sí? Pero no quiere decir que te quedes callado y ya te quedes y quedes todo con el rencor adentro, no. Quiere decir que empiezas a dominar tu lengua y empiezas ¿qué? A contestar correctamente. Pensar antes de hablar. Eso es lo que implica. ¿Y hablar de acuerdo a quién? A Dios. ¿Verdad? A Cristo le dieron bofetadas, a Cristo le dieron golpes, a Cristo le dieron... Quedó callado por mucho tiempo, pero también cuando hablaba decía que las cosas, si lo que he dicho es pecado, ¿verdad? Tiene razón en pegarme. Pero si lo que no he dicho es pecado, ¿por qué me pegas? En otras palabras, ¿verdad? Versión Luna. Entonces, ahí está la clave. Entonces, Cristo nos ha enseñado a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y sabe que el camino que Él ha puesto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Pues a Él tenemos que, ¿verdad? Puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es todo lo que tenemos que hacer. Deje de ver a los hermanos. Hermanos, si usted se pone la vista en nosotros, nosotros lo vamos a defraudar. Lo vamos a desanimar y lo vamos a hacer que se vaya de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque fallamos. Ponga su mirada en Cristo y empiece a vivir de acuerdo a Cristo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O me regreso? Manos antes. Muchas de las cosas que necesitamos que entender que es importante es que no solamente es oír, creer y luego cuando se bautiza ya la hice, no, al contrario, apenas está comenzando. Es el inicio. Y el inicio. Y luego vamos a hacer como ahí dice en Pedro, cuando leíste, que tenemos que a tener todo esto bien unido de bondad y todo esto, nuestra fe, y que crezca todo eso, para que no estemos vergonzosos en el tiempo del juicio. Así es. Pero todo esto también tenemos que entender que no es yo, como dijiste ahorita, nadie viene al Padre si no es Por Cristo. por Cristo. Así es. Y también nadie viene a Cristo si no lo desea el Padre. Entonces tienes que humillarte, ser humilde y pedirle en oración a Dios que te abra y que te abra los ojos para que escuches el Evangelio para ser una nueva criatura. Amén. Bueno, vamos a tomar un receso, unos 5 o 10 minutos y ahorita continuamos. Dios les bendiga.